El software educativo. El software educativo es una herramienta pedagógica que se utiliza cuando se inicia la introducción de la informática en el campo de la educación, generando nuevos términos para denominar a los programas que son empleados en el proceso de aprendizaje. De esta manera se utiliza con frecuencia el término del software educativo tanto por los profesores especialistas en educación como por las empresas productoras de software. Características. Es concebido con el propósito de apoyar la labor del profesor en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Tiene facilidad de uso, puesto que los conocimientos informáticos deben ser mínimos para su utilización. Son programas elaborados para ser empleados por computadores, generando ambientes interactivos que posibilitan la comunicación y motivación en el estudiante. Componentes del software educativo. Componente de comunicación o interfaz. Es aquel que posibilita la interacción entre los usuarios y el programa, haciendo posible la transmisión de la información. Componente pedagógico o instruccional. Es aquel que determina los objetivos de aprendizaje que se lograrán al finalizar el empleo del software. Componente computacional o técnico. Permite establecer la estructura lógica para interactuar de manera que el software cumpla con las acciones requeridas por el usuario. Constructores son programas que tienen un entorno programable. Facilitan a los usuarios elementos simples con los cuales pueden construir elementos más complejos o entornos, potenciando el aprendizaje heurístico y la construcción de sus propios conocimientos. Base de datos. Proporcionan datos organizados en un entorno estático, según determinados criterios, y facilitan su exploración y consulta selectiva. Existen bases de datos convencionales. Estos tienen la información almacenada en ficheros, mapas o gráficos que el usuario puede recorrer según su criterio para recopilar información. Base de datos tipo sistema experto. Son bases de datos muy especializados que recopilan toda la información existente de un tema concreto, asesorando al usuario cuando accede a buscar respuestas. Simuladores. Presentan un modelo o entorno dinámico por medio de gráficos o animaciones interactivas y facilitan su exploración y modificación a los alumnos, obteniendo aprendizajes inductivos o deductivos mediante la observación y la manipulación de la estructura subyacente. De esta manera pueden descubrir los elementos del modelo. Funciones del software educativo. Función formativa. Se presenta una información estructurada de la realidad. Función instructiva. Orienta el aprendizaje de los estudiantes facilitando el logro de los objetivos educativos. Función expresiva. Los estudiantes pueden expresar y comunicar a través del computador. Función motivadora. Los programas suelen incluir elementos para captar la atención de los estudiantes. Función creativa. El desarrollo de la creatividad permite desarrollar capacidades y habilidades en los estudiantes. Función innovadora. Aunque no siempre sus planteamientos pedagógicos resulten innovadores, los programas educativos se pueden considerar materiales didácticos con esta función, ya que utilizan una tecnología recientemente incorporada a los centros educativos y en general suelen permitir muy diversas formas de uso. Función evaluadora. Los programas educativos por lo general poseen sistemas de registro de usuarios con el propósito de rastrear las acciones y los logros de los estudiantes. Función metalingüística. Mediante el uso de los sistemas operativos y los lenguajes de programación, los estudiantes pueden aprender los lenguajes propios de la informática, comprendiendo las diferencias de un lenguaje natural a un lenguaje estructurado que solo es comprendido por la máquina y el programador. Modalidades del software educativo. E-Learning es la educación que se realiza a distancia. B-Learning. Este tipo de educación se manifiesta de forma virtual o presencial. E-Learning. Esta forma de educación es móvil, es decir, por medio de dispositivos inalámbricos.